Lunes 3 de marzo de 2025, emisión número 716 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. El tema que trataremos hoy son algunas de las interioridades, la cuadrilla del bandolero liberal Jacinto Cruz Usma, alias Sangre Negra, quien se caracterizó por desarrollar una orgía de violencia en los departamentos de Quindío, actual Quindío, en ese tiempo Caldas, el Tolima, con algunas incursiones que trató de hacer al occidente de Cundinamarca. Al abordar este tema, estaremos entrando dentro de realidades que han sido ocultadas intencionalmente por los medios de comunicación y por la misma academia, que se han limitado a justificar el accionar de este delincuente y de las demás cuadrillas como un problema diferente al real, y por ende no enfocando ese entronque que hay entre las guerrillas liberales y comunistas y conservadoras para pasar al narcoterrorismo comunista. Entremos en materia. Mi coronel, ¿por qué se desató a mediados de 1962 la noticia con la especulativa noticia que un bandolero que decía llamarse Jesús Orozco, capturado en Pereira, podría ser el mismo alias Sangre Negra y cómo evolucionaron los acontecimientos al respecto? Bueno, este hecho marca varios datos que nos ayuda a corroborar lo que decíamos en la introducción. Miembros del DAS, eh, los organismos de inteligencia de la policía y el ejército, detectaron que en Pereira el Partido Comunista, al cual pertenecía Iván Marín Ospina y otros delincuentes que luego fueron miembros del M-19 y posteriormente de las FARC, estaban organizando una reunión de bandoleros en la propia ciudad de Pereira. Cuando Iván Marín Ospina le dio la entrevista a Patricia Lara, que quedó escrita en el libro Siembra vientos y recogerás tempestades, fue enfático en decir varias veces que en la sede del Partido Comunista de Pereira había permanentemente mucha agitación y que la mayoría de los jóvenes que estaban integrando la Juventud Comunista eran enviados al sur del Tolima, donde Tiro Fijo los recibía y los entrenaba como bandidos. Y estamos hablando que esto ocurre 3 y 2 años antes de la operación Marquetalia, con lo cual se desvirtúa completamente el cuento de que Marquetalia fue una consecuencia de una, entre comillas, agresión del Estado colombiano, y se corrobora que era un trabajo que venía haciendo el Partido Comunista desde hacía varios años. De igual manera, retomando el tema, se detectó la presencia de esos bandidos y sucedía que para la época de Sangre Negra se tenía la información que se llamaba Jacinto Cruz Usma, pero que usaba varios documentos de identidad, que era un sujeto de tez muy pálida, que era delgado y no tan alto. Entonces, haciéndole el seguimiento a ese grupo de bandidos que se iban a reunir en Pereira, fue capturado en el área urbana un sujeto de las mismas características físicas y se filtró a los medios de comunicación la información que probablemente se trataba de Sangre Negra. Entonces, el comandante de la sexta brigada fue claro en decir que era mejor facilitar que los organismos como el DAS y la Registraduría Nacional del Estado Civil hicieran la cotejación total de las huellas
dactilares y que una mujer que decía que era compañera sentimental o ha sido compañera sentimental realmente lo reconociera. Por su parte, el gobernador de Caldas, ansioso de hacer politiquería, decía que él estaba 100% seguro y que era cuestión de horas que el país recibiera una gran noticia de que ha sido capturado el bandolero, que hasta el momento estaba volviéndose famoso por la cantidad de crímenes que cometía allí. Eh, la Fuerza Aérea tenía un helicóptero para trasladar a los miembros de la seguridad, perdón, de los organismos de seguridad y a la mujer, pero había habido problemas para cruzar la línea por el clima. Entonces se demoró un día para que se aclarara la situación, pero ya cuando llegaron los técnicos e hicieron la verificación de huellas y la mujer lo identificó en una fila de presos, definitivamente no era, pero sí se trataba de un bandido de los que estaban en la reunión o los que iban a ir a la reunión. Obviamente que la captura de este sujeto y el despliegue mediático que se le dio, pues aplazó la reunión y no se hizo porque los demás se cuidaron de caer o ser delatados por el que había sido capturado. Pero fue el primer despliegue grande mediático que tuvo este bandido, eh, de quien se dio por muerto varias veces y que ayudó infortunadamente a aumentar su mito, pues la información que se tenía de él era que hasta ahora comenzaba a hacerse famoso por sus crímenes tan atroces de los cuales ya hemos hablado varias veces. Adelante, mi coronel. ¿Cuál fue el contenido del vehemente discurso del ministro de Gobierno Fernando Londoño Londoño en torno a la convulsa situación de violencia tripartidista y qué connotaciones había en su narrativa para la dinámica de la atroz violencia política tripartidista en los departamentos de Valle y Caldas al finalizar 1961? Es que el señor Londoño Londoño, como lo hemos dicho, varias veces salió a los medios de comunicación a dar partes de victoria y a finales de 1961 él se enfrentaba con los dirigentes de los partidos, de los dos partidos en el Congreso, para justificar lo injustificable, eh, porque la situación de violencia seguía latente y de esa manera él continuaba dándole publicidad al gobierno Lleras de que había hecho las cosas muy bien, inclusive siendo conservador, atacaba a su partido. Y en el caso de Sangre Negra, también daba la información de que eso sería cuestión de días, que este bandido sería capturado. Y obviamente otros funcionarios públicos también hablaban más de la cuenta y trataban de adornar con éxitos que no eran ciertos la realidad de lo que allí ocurría. Mi coronel, ¿cuál noticia internacional? Perdón, ¿por qué a comienzos de agosto de 1962 Alberto Noreña Alvira, gobernador del departamento del Tolima, anunció triunfalista en ese momento que en menos de una semana sería capturado alias Sangre Negra? Resulta que con ocasión del famoso Congreso de Bandidos que iba a haber en Pereira, se arreciaron las operaciones en el Tolima y Caldas contra los bandidos porque la información era muy grave, que se estaban uniendo bandoleros comunistas con liberales, algo que
hemos reiterado aquí, no es mencionado por el informe de la supuesta verdad del señor de Rux. Entonces, hubo un hecho de un secuestro, del cual hablaremos enseguida, del hacendado Jesús Díaz, y se produjeron varias capturas de la cuadrilla de Sangrera, de las cuales hablaremos también enseguida, y no más adelante. Entonces el gobernador del Tolima, ansioso de darse publicidad, y como ya era el comienzo del nuevo gobierno del señor Valencia, quería dar a entender que él, o bajo su dirección, ahora sí estaban controlados los bandidos. Entonces salió por los medios de comunicación y dijo exactamente lo que existía en las cartas de situación operacional de la Sexta Brigada, que en Venadillo, Tolima, habían sido capturados unos bandidos de la cuadrilla Sangre Negra, que los patriotas, el batallón Patriotas y el batallón RUC habían hecho un trabajo de inteligencia coordinado eh, con el DAS, y que estaban próximos a capturar a un bandido que le decían Arbolito y a otro de Sangre Negra, que la banda de Arbolito tenía fusiles y 12 bandidos armados y que estaban por el lado de Santa Elena y Roncesvalles, que la de Punto Fijo y Puñalada estaban en Ataco, que la de Póquer en Cajamarca. O sea, no dijo mayor cosa, distinto a lo que ya han publicado los medios respecto a las capturas de la cuadrilla de Sangre Negra y las otras. También había habido información de que se había presentado un combate entre tropas del ejército y bandidos de Sangre Negra, pero no estaba confirmado. Y el mismo comandante de la brigada y el dirigente del DAS, el director del DAS, dijeron que todavía no tenían la información exacta, pero ya el gobernador estaba hablando de algo que no tenía ninguna información concreta. Había otro bandido que era alias General Santander, que se movía por el área de Chaparral, Tolima, y el gobernador ya andaba diciendo que lo tenían próximo a capturar. El comandante de la brigada corrigió que se estaban desarrollando operaciones, pero que no tenían informaciones tan exactas. Entonces, como vemos, los politiqueros siempre queriendo sacar réditos y hablando hasta sin confirmar, con el fin de volverse famosos a costa de los hechos de orden público. ¿Cuál noticia internacional relacionada con decisiones del gobierno colombiano contra Alemania durante la Segunda Guerra Mundial que fue intencionalmente opacada por los medios de comunicación? Y sigue siendo opacada por los medios de comunicación. Es que ya conocemos el caso de la Handel, que fue la expropiación habilidosa que hizo Alfonso López Michelsen con todas las acciones de esta empresa alemana, cuando Colombia decidió congelarle todos los bienes a los ciudadanos alemanes residentes en Colombia, debido a que, por razones de la guerra mundial, Colombia se alineó con Estados Unidos y hubo un incidente en aguas del Caribe con una embarcación alemana. Entonces, Colombia le decomisó todos esos bienes, y ni corto ni perezoso, el señor López Miguel, que era hijo del presidente de la República, se robó unas acciones de esa empresa porque hizo una triquiñuela comprándolas a un precio bajísimo, y luego las revendió y le quedó en esa transacción opaca y oscura la bicoca de $1.000.000 del año 1942-43. Mucho dinero. Entonces, cuando ya pasó la guerra y se renormalizaron las relaciones, Alemania eh,
le instauró una demanda internacional a Colombia, porque no solo fue lo de la Handel, sino otras empresas en las cuales hubo malos manejos de parte de funcionarios del Estado, siguiendo el ejemplo del señor López, y fue condenada a Colombia a pagar 16 millones de dólares, que era mucho dinero en el año 62, y tocó pagarlo. Y fue como consecuencia de acuerdos diplomáticos de los ilustrísimos ministros eh, Julio César Turbay y Sanz de Santa María. Y entonces terminamos con el fisco colombiano pagando una torcedura de funcionarios anteriores, y como la canción, aquí no hay problema, aquí no hay pelea. Eso no nos lo cuenta el señor de Rux en sus informes, y es parte de los procesos de la violencia en Colombia. Sigamos. ¿Cómo ocurrió el atroz secuestro y posterior liberación del hacendado Manuel Díaz en Venadillo, Tolima, por integrantes de la cuadrilla de alias Sangre Negra? Recién posesionado el señor Guillermo León Valencia, el país estaba en shock con la noticia del secuestro del finquero Hernán, corrijo, escape el nombre, bueno, un finquero de Venadillo, Tolima, Jesús, el nombre era Jesús, y este señor fue secuestrado, Jesús Manuel Díaz, exactamente el nombre del señor. Este señor había sido secuestrado por Sangre Negra, por la cuadrilla de Sangre Negra en su finca. Y en el momento que llegaron los delincuentes encabezados por Sangre Negra a llevárselo o a sacarle todo el dinero que tuviera, porque presumían que tenía mucho dinero en la finca, solo encontraron 100 pesos y estaban pidiendo 50.000 pesos. Era una cifra bastante alta. Y si esa cifra era alta, imagínense cuánto eran los 16 millones que tocó pagarle a Alemania. Pero volviendo al tema, Sangre Negra lo colgó al señor de los brazos del techo de una enramada, y allí comenzó a golpearlo con un látigo sin ninguna consideración ni ningún respeto por los niños, por las señoras y por los mismos empleados de la hacienda. Entonces, cuando ya los mismos bandidos como que se compadecieron un poco de azotarlo, se lo llevaron con la ropa ensangrentada por el monte, y le dejaron la razón a la familia que tenía que pagar 50.000 pesos por la liberación, que se mantendrían en contacto con ellos para ir negociando. Pero no había forma de que la familia pudiera completar esa cuota, y poco a poco terminaron cediendo hasta que entregaron 3.000 pesos únicamente por la liberación, y lo dejaron en un paraje rural de Venadillo, donde desde donde el señor tuvo que caminar toda la noche para llegar a su hacienda, eh, y la familia inmediatamente lo llevó a Ibagué, y en Ibagué se reunieron con el alcalde y el gobernador y el secretario de gobierno, y decidieron que el señor se fuera de la región. Otro de los desplazados de la violencia, que ya, como lo hemos dicho, estaban reunidos liberales del MRL y conservadores y comunistas, tratando de formar una sola cuadrilla. O sea, eso es pleno documento para el origen de las FARC, pero tampoco lo cuenta el señor de Rux. Eh, el señor relató parte de la tragedia que vivió en el secuestro, la forma como lo llevaron, como lo tenían escondido en una cueva eh, en la cordillera, donde muy poca alimentación le dieron, porque los bandidos decían que el humo de la cocinada podría ser detectado por las aeronaves, entonces solamente cocinaban de noche
y Sangre Negra decía que le dieran poquita comida para que en cada mensaje que le enviara a la familia pusiera más dramática la situación y entregaran el dinero. Y ahí comenzó a relatar él también información de inteligencia muy útil para posteriores informaciones, ya que describió una serie de métodos que utilizaban los bandidos para desplazarse en el terreno, cómo se distribuyeron después del asalto, quién era el que dirigía y cuál era el trato que le daba Sangre Negra al resto de la cuadrilla, además de que relató que había menores de edad, eh, tanto hombres como mujeres en la cuadrilla. Entonces dio una información muy importante para el trabajo posterior de inteligencia. ¿Cómo ocurrieron sucesivas capturas de miembros de la cuadrilla de alias Sangre Negra como consecuencia del secuestro del hacendado Jesús Díaz en el área rural de Venadillo, Tolima? Pues 2 años después de eso, o un año largo después de eso, el general Ruiz Novoa en el Congreso de la República les dijo de frente a los dirigentes liberales y conservadores que ellos eran los responsables de esa violencia y que había una violencia económica en la cual por robar las tierras o las fincas unos a otros legitimaban todo ese tipo de acciones. Y en este caso quedó muy bien aclarado que un finquero eh, de apellido, de nombre Aníbal Torres, que tenía una finca llamada Puerto Boy, no muy lejos de donde ocurrió el secuestro de Sangre Negra, quería, como en las películas del oeste, quería quedarse con la finca y andaba, como dicen los bandidos, en conversas con Sangre Negra. Y habían cuadrado sacarle 50.000 pesos a la víctima. Con eso le iba a hacer un proceso agrícola para desarrollarle la riqueza de la cuadrilla de Sangre Negra y a la vez él quedaba de dueño de esa finca. Entonces, uno de los bandidos que capturaron como consecuencia de las revelaciones que hizo el señor Díaz, des- señaló al tal eh, Aníbal Torres, propietario de Puerto Boy, como el autor intelectual y el que estaba coordinando con los demás la captura. Eso no era nada nuevo, ni fue nunca nada nuevo en esa zona del Tolima y del y de Caldas, que muchas veces ocurrió y ya hemos visto hasta cómo los notarios y los alcaldes de algunos municipios se prestaban para legitimar el cambio de fincas, desterraban a las personas, no hubo nunca reclamos en muchos casos y hoy los herederos y nietos de esos o que son hacendados propietarios de fincas de esas las consiguieron de esa manera. Entonces, esa captura condujo a otras y cayeron varios bandidos que tenían eh, unos alias bastante pintorescos. Por ejemplo, uno que le decían Delfina Mezquita, o mejor, de nombre Delfina Mezquita Carrillo, alias Reflejo. Ya hemos dicho aquí que en todas las cuadrillas había alias que se repetían, porque de Reflejo ya hemos hablado como de tres, inclusive uno que fue eliminado en el Valle, que era distinto a este. A otro que le decían Cascabel, porque él mismo se automencionaba que él tenía la habilidad de arrastrarse como las serpientes y como con las cascabelas hacer un sonido engañoso y luego asesinar a la víctima. A otro que le decían el estudiante, que era un estudiante de secundaria ya terminando bachillerato, que en esa época era algo muy importante en Colombia, y había preferido irse de bandido y no terminar los estudios de secundaria. También fue capturado Gustavo Guzmán, el hermano del administrador de la finca, y Otoniel Guzmán, otro familiar de este sujeto, que fue herido, que había sido herido en un combate anterior con la cuadrilla de Alma Negra, que fue el primer jefe de Sangre Negra. Aquí se aclaró entonces por qué le decían Sangre Negra, era que resulta que el tipo
había pertenecido primero a la cuadrilla de otro asesino despiadado que fue el que lo enseñó a cometer los delitos que le decían Alma Negra, pero cuando este bandido fue eliminado, entonces quedó Sangre Negra de jefe de la cuadrilla y esa era la razón de ser. Entonces, por esas razones de estas capturas y otras que hubo, mm, especialmente la de un joven de 13 años de edad a quien le decían el pollo y le encontraron los 3.000 pesos que ha pagado la familia y le preguntaron que cuál era la razón para que él tuviera ese dinero y qué coordinaciones tenía. Entonces el joven ya comenzó a hablar y dijo que tenía que comprar unas carabinas y que a él lo han encargado de esa misión con ese dinero. Adelante, mi coronel. ¿Cuál fue el revelador testimonio del imberbe Yesid Gutiérrez, uno de los integrantes de la cuadrilla de alias Sangre Negra, capturado por tropas de la Sexta Brigada tras la liberación del hacendado Jesús Díaz, quien fue cruelmente torturado? Pues Yesir Gutiérrez era el joven de 13 años que le decían el pollo. Y este muchachito, muy ágil, muy hábil, fue capturado y mientras se hacía el trámite de colocarlo bajo el control de las instituciones que para la época buscaban la reinserción a la ciudad, a la vida civil de los menores de edad que no se podían encarcelar con todo un montón de cosas. Ahí se alcanza a ver en la foto un poco borrosa. Era un niño, realmente era un niño, y le decían el pollo, pero ya había habido, ya había participado en varios hechos criminales. Cuando fue capturado tenía un blue jean y una camisa Habana de las que usa el ejército, que le decían khaki. Eh, Era una persona muy, muy inquieta y contó que en la finca de tal Guzmán, él había trabajado como aparcero, porque resulta que él era hijo de una familia liberal que ha sido asesinada durante los hechos violentos de años anteriores. Entonces, que muy niño, el tal Guzmán lo ha cogido, lo ha llevado para la finca y lo había puesto a trabajar como aparcero ahí en su estancia y que él conocía muy de cerca todo porque por ahí pasaba Sangre Negra, se reunía muchísimo con el tal Guzmán, hasta que un día Guzmán se lo entregó y le dijo, llévese este joven con usted. Entonces, a partir de ese momento, el muchacho estuvo en varios eventos criminales y por ser un joven despierto, le encargaron muchas tareas de inteligencia, de que bajara al pueblo, ya que de un niño no se podía desconfiar, en cambio de un adulto sí lo podían seguir. Un niño lo veían llegar al pueblo y podía moverse con mayor facilidad que un adulto. Contó que Sangrenera llamaba a los chulos, a la policía y al ejército, y que siempre le decía que tuviera cuidado con los chulos, que había estado, después de varias acciones cometidas por Sangrenera, a él lo dejaba en el grupo de seguridad. Eso no se sabe si era cierto o no, pero él lo decía así, que se ha movido muchísimas veces por la zona, que en un solo combate le han dado un revólver, pero que él no ha podido disparar porque el revólver no funcionaba y que por esa razón Sangrenera lo ha golpeado en la cara porque decía que no tenía puntería, pero no reconocía que el revólver no funcionaba. También describió cómo se movían de noche, la cuadrilla no caminaba de día, cómo llegaban a las casas con todas las medidas de seguridad, cuáles eran las claves que utilizaban imitando los silbidos de los pájaros para evitar enfrentarse entre ellos mismos o detectar si un movimiento era de las tropas o era de otros bandidos. Contó también que había unos problemas internos con desquite, pero que él no estaba muy enterado,
eh, y que el dinero se lo habían dado para que se lo entregara por medio del tal Guzmán a un bandido que les iba a comprar unas armas, que eran muchas más, pero que como no andamos sino 3.000 pesos, por ahora se trataría de dos carabinas San Cristóbal robadas a la Policía Nacional. Y cuando le preguntaron que cuál era la acción más audaz que había realizado, y dijo que una vez Sangre Negra lo había enviado en un hasta Venadillo, Tolima, a que se encontrara con un sujeto que le decían el Mono Rubio, que era muy conocido en la zona, dirigente liberal de izquierda, amigo de Alfonso López Miquelsen, que lo ha enviado a la zona a hablar con él y que el tipo le ha entregado una bolsa pesada y que le ha dicho que esa bolsa iba llena de monedas de 20 centavos de la época, que la plata estaba contada y cuando faltara una sola moneda, eh, Sangre Negra le dispararía. Entonces que el joven lo mataría. Que el joven se llevó la bolsa para entregársela a Sangre Negra. Cuando Sangre Negra la vio en presencia de él, no eran monedas de 20 centavos, sino era una bolsa llena de granadas de mano que le había enviado el tal Rubio a Sangre Negra. Entonces, como vemos, quedaron detalladas varias interioridades de quiénes eran los contactos urbanos y rurales, cómo se movía por la zona con la complicidad de algunos miembros de los partidos de la época, cómo había finqueros que tenían organización con los bandidos, cómo utilizaban menores de edad, qué tipo de armas usaban, qué tantas municiones tenían y cuál era la forma en que Sangre Negra ejercía el liderazgo dentro de su cuadrilla. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo hacía demagogia y autoimagen el bandolero liberal William Aranguren sobre su relación llena de altibajos con alias Sangre Negra? Pues como podemos inferir del testimonio de Yesid Gutiérrez, el joven alias El Pollo, este par de delincuentes querían imponerse en la zona y seguramente tenían dificultades eh, para lograr acuerdos por el manejo del dinero fundamentalmente y por el reclutamiento de las personas para integrar las cuadrillas. Entonces, ellos anduvieron muchas veces, participaron en acciones criminales conjuntas, inclusive con Desquite, que era el otro bandido que se movió por la zona y tenía la banda más grande, pero esta vez, como los politiqueros andaban hablando de la paz y era el momento de la transición de un gobierno al otro, y se sabía que a pesar de las falsas informaciones que publicaban los funcionarios del señor Lleras Camargo, la violencia estaba igual en el Tolima y las bandas de criminales no habían desaparecido del todo. Entonces, parece ser que en contubernio con algunos dirigentes políticos del departamento del Tolima, Desquite en un retén secuestró a 4 agentes de policía. Esta vez no los asesinó, que era la costumbre de asesinarlos a sangre fría, y le envió un mensaje al gobierno nacional que Desquite estaba dispuesto dizque, a trabajar con el gobierno para eliminar a Sangre Negra y que en breve liberaría a los policías. Y que él no tendría ningún problema en sentarse a dialogar de la construcción de la paz en el Tolima, que él quería participar en la pacificación. En ese momento hubo el famoso combate que se dijo que hubo en el sitio del Cumbal, pero no se comprobó. Bueno, y eso se volvió todo una banda perdón, una multiplicación de noticias de lo que estaba pasando allí, mientras el ejército sí estaba cumpliendo su función de combatir a la cuadrilla de Sangre Negra. ¿Cuáles fueron las revelaciones de Edilma López Cardoso, alias Aguililla, concubina de alias Sangre Negra, cuando fue capturado por el DAS
en Bogotá en 1963. Bueno, resulta que cuando Desquite dijo que él quería colaborar con la pacificación del país, mm, el batallón Patriotas que estaba en esa zona y el batallón Colombia continuaron la ofensiva contra el grupo. Y apareció un sacerdote de nombre José Fernández, quien se entrevistó con Desquite, y ese andaba con el cuento de que Desquite quería que no se cometiera la menor imprudencia para que se pudiera lograr la pacificación del norte del Tolima y que él estaba dispuesto eh, a eliminar la cuadrilla de Sangre Negra. Entonces que el país debía saber que Sangre Negra estaba en medio de dos fuegos, el de Desquite y el de Sangre Negra. Y pues, de acuerdo con la pregunta que hacía mi coronel, todo resultó una farsa, porque meses después se unieron los dos y fue eso con chispas y cometieron la masacre de unos soldados del batallón Patriotas en el sitio del Taburete en el área rural de Santa Teresa. O sea, eran mentiras. Pero lo que sí era que el ejército estaba cumpliendo y capturó a otros bandidos y de la cuadrilla de Sangre Negra en el área rural del Líbano. Y se detalló también que por el sur del Tolima, Tiro Fijo estaba robando reses e imponiendo cuotas extorsivas altas a todos los finqueros que ya se había apropiado de unas fincas. Entonces, en paralelo, la violencia crecía en el Tolima, cada uno por su lado. Como consecuencia de todas esas informaciones que se fueron obteniendo de los delincuentes, se supo, ya ese capítulo lo vimos aquí, entonces estamos haciendo ese legarse histórico, que la compañera sentimental de Sangre Negra, la nueva, porque habíamos hablado que ha tenido otra, Edilma López, alias La Aguililla, había sido y se encontraba en Bogotá en una casa en el periodo posparto, ya que ha tenido un hijo de Sangre Negra y estaba escondida en una casa de contacto aquí en el sur de la capital. Entonces esta joven, ya pues capturada y con la preocupación de poder estar con su bebé, comenzó a hablar y a contar todas las historias de lo que ella había vivido con Sangre Negra. Contó que tenían hasta un grupo ya de mujeres a las que le estaban organizando para que cometieran crímenes. Contó también que la cuadrilla tenía misiones las más atroces, los desarrollaban unos bandidos que tenían unos alias bastante pintorescos, pero que indicaban su calidad de criminales, uno que llamaban Veneno, otro que llamaban Mala Sombra, otro que le llamaban Temor, y que ella los conocía a todos y escuchaba todas las conversaciones que tenían con Sangre Negra por ser el, la compañera sentimental de él. Eh, Dice que ella presenció muchos actos de terror, que inclusive le tocó participar en algunos, pero que pues estaba dispuesta a no volver al monte, ya que sabía que si ella llegaba, Sangre Negra o la mataba o le iba a cobrar muy caro, con una sanción muy fuerte, todo lo que ella había contado en Bogotá. Describió qué tipo de armas tenían y corroboró toda la información que ha dado este muchachito el pollo acerca de cómo se movía la cuadrilla y aclaró también toda la historia de la vida de Sangre Negra que no se conocía hasta el momento. O sea, todas las interioridades de la cuadrilla de Sangre Negra era, estaban ya en poder de las autoridades y también de cómo mantenía el amedrentamiento de los campesinos con el mensaje claro de que quien lo delatara se moriría, como ya había sucedido con varios campesinos. Ese fue el testimonio de Dilma López. ¿Qué sucedía entre tanto en Cali con el terrorismo promovido por las células urbanas del Partido Comunista? Pues que con ocasión del nuevo gobierno llevaba 3 días ya.
Entonces, un grupo de damas de Cali, de Bogotá y otra parte del país, eh, instigadas por dirigentes políticos, publicaron unos comunicados en los cuales decían que hay una asociación grande de mujeres colombianas dispuestas a desarrollar todo lo que fuera para promover la paz en Colombia. Y, entre tanto, en el Valle del Cauca, de manera paralela, se constituyó un comité cívico-militar policial con el fin de promover la paz y el desarrollo en el departamento del Valle. Y como es sabido, esos comités grandes y esos grupos multidiversos nunca terminan en nada distinto a hablar, hablar y hablar. Y eso de reunieron agricultores, el comandante de la brigada, el comandante de la policía, el comandante de la base aérea, el comandante del batallón Pichincha, el director de la seccional de FENALCO, los directores de medios de comunicación, el de Club de Leones, el Club de Rotario, la Cámara Junior, los sindicatos, la ANDI, ACOPI, la Universidad del Valle, bueno, hasta los miembros del Partido Comunista que promovían las invasiones, que se llamaba Central Nacional de Provivienda, allá participaron. Lo cierto es que de reunión en reunión y, y de tanto escándalo que hacían, el barrio Salomia de Cali, que es muy conocido, comenzó con una invasión. Y en esa invasión había gente del Partido Comunista y de los liberales que habían sido instigados por sus directorios, especialmente por los comunistas. Pues hasta allá llegó una banda y les lanzó granadas de mano contra los invasores. Afortunadamente los hechos no pasaron a mayores, pero la comunicación que publicó en ese momento el comando de la Tercera Brigada y que la corroboró la gobernación es que el hecho había sido provocado por los mismos miembros del Partido Comunista con el fin de asesinar a quienes no eran comunistas y dejar el barrio bajo el control de ellos. Algo que tampoco nos cuenta el señor de Rux en su informe y que aquí está fechado vía Telex por todos los medios nacionales el 11 de agosto de 1962, cuando al mismo tiempo en el Tolima y Caldas estaba la cuadrilla de Sangre Negra cometiendo otros delitos como el secuestro del señor Manuel Díaz. ¿Qué nexos tenían bandas delictivas en Bogotá con terroristas de otros partidos promovidos por sus respectivos partidos comunistas? Resulta que había un tipo, alias el Cimarrón, que era buscado desde hacía rato entre Colombia y Venezuela porque se les indicaba del robo de más de 36 vehículos y el tipo se movía por todos los lados. Al fin fue capturado en Bogotá como consecuencia del robo de otros vehículos. Cuando estaba detenido, las autoridades de Venezuela pidieron que se extraditara hacia allá porque este sujeto había participado con un coronel de nombre Castro León que ha dirigido un levantamiento contra eh, el gobierno de Venezuela y que las informaciones que existían era que era un miembro del Partido Comunista Venezolano que tenía una banda de distintos actos criminales, entre ellos el robo de vehículos para financiar actividades subversivas en ambos lados y que tenía nexos con cubanos eh, que promovían el terrorismo en el continente. Entonces vemos todos los alcances, todo lo que pasaba con los grupos armados y cómo ocurrían sucesos paralelos de diversa índole en Colombia y en Venezuela en relación con la violencia comunista. Mi coronel,
¿Qué datos importantes acerca de la evolución de la violencia tripartidista en Colombia durante el primer gobierno del Frente Nacional reveló en agosto de 1962 el saliente ministro de Justicia Vicente Laverde Aponte? Bueno, como vemos, el ministro de Justicia aprovechó para darle publicidad al gobierno del señor Lleras en la salida al final. Algo que ha debido hacer es el ministro de Guerra, que en ese momento era el general Rafael Hernández Pardo, quien le entregó a Alberto Ruiz Novoa. Pero ese dato lo ha debido publicar eso, o el general Hernández Pardo como ministro de Defensa o de Guerra, o el ministro del Interior, que era el señor Londoño, que también hablaba hasta por los codos. Pero en aras de la politiquería, el señor Lleras Camargo nombró a Laverde Aponte, que era ministro de Justicia, más de su línea ideológica, para que fuera el que publicara estos datos. Entonces, con esos datos quería simular el señor Lleras que su gobierno ha sido una maravilla en la lucha contra la violencia. Y comenzó por presentar el índice de muertes violentas y decía que cuando él recibió el gobierno en el año 58 hubo 3.798 muertos violentos y detalló en cada departamento cuántos había. Y dio a entender que la mayoría han sido durante la parte del gobierno o la última parte del gobierno militar de la Junta y que cuando él llegó sí hubo muertos, pero no tantos. Ya cuando se lavaba las manos. Y fue demostrando cómo en el 59 bajó a 2.200, en el 60 a 2013, en el 61 volvió a subir a 2.488 y en el primer semestre del 62 solamente había habido 842, lo cual indicaba que si la proyección seguía apenas llegaba a 1.600. Algo absurdo, porque era elogiarse con un charco de sangre y decir que si sumamos uno con otro, había más o menos 10.000 muertos en el gobierno de él, pero que la violencia se ha disminuido. Imagínense ustedes. Luego hizo un índice ya un poco más estadístico y demostró cómo por departamentos, por cada 100.000 habitantes, en cada año había habido unas cifras impresionantes. Y mencionaba, por ejemplo, que en el Tolima, que era donde más había recibido con 174 y ahora había 42 muertos por cada 100.000 habitantes, algo que pues resulta también muy traído de los cabellos. Y luego presentó otra estadística de, en total de muertos frente a la población de cada uno de esos departamentos. Y la población se mantuvo entre 5.200.000 y 5.800.000 y con eso quería decir que la población no se ha disminuido, sino que ha aumentado a pesar de la violencia. Entonces, como vemos, los políticos de todas las épocas pretenden manejar con cifras, como escuchamos al señor Petro y al ministro de Defensa y a los que pasan por ahí, los alcaldes y los presidentes, cada uno quiere decir, es que yo recibí el país en ciertos problemas graves y durante mi gobierno la violencia disminuyó. Nada nuevo porque el país sigue soportando, Colombia sigue soportando todo ese tipo de violencias. Con reverencia, admiración y absoluto respeto por todas las víctimas del terrorismo comunista contra los colombianos, escuchemos un minuto de silencio en homenaje a sus vidas, sus obras y sus trágicos finales a manos de desalmados criminales marxistas-leninistas que se apoderaron del crimen político en el país al final de la violencia tripartidista a partir de la década de 1960.
Mi coronel, ¿considera usted que tiene credibilidad y futuro la paz total de Petro si vemos en detalle el resonante fracaso de los gobiernos del Frente Nacional en el lapso de 1958 a 1974, cuya idea laxa y débil de la paz era muy parecida a la del actual gobierno colombiano? Y con él vamos a tomar dos puntos concretos y prácticamente demostramos que no. Acabamos de ver el informe autoelogioso sobre un charco de sangre que presentaba el gobierno Lleras Camargo y no se ruborizaba. Debería haberle dado vergüenza haber publicado ese informe y decir que cuando él recibió había tantos muertos, 3.000, y que solamente entregaba el país con 842 en el último semestre, pero que sumado uno con otro había habido 10.000 muertos por culpa de la violencia y que todo iba mejor. Y solo en 4 departamentos, no mencionaba todo el país. Entonces, ante un vergonzoso dato como ese, pues nos queda la sensación de que la dirigencia política siempre miente, que el señor Lleras Camargo tuvo su comisión de paz, que nunca funcionó, que solo sirvió para que un cura se enriqueciera con otros 2 comunistas vendiendo un libro que hacía lo mismo que hizo este informe, de citar y citar cifras y datos y trasladarle la responsabilidad a otros. Han pasado 64 años de ese episodio y hoy tenemos al saliente ministro de Defensa, Iván Velázquez y Petro, diciendo que lo que está pasando en el Catatumbo y en otras regiones del país no es tan grave y que la paz total sí está funcionando, a pesar de que todos los días tenemos hechos de violencia y que hay es que seguir dialogando. Y lo mismo decía el señor Lleras, y con esa misma idea llegó el señor Valencia, que como vemos, sus dirigentes promovieron que hasta comités de damas que se iban a reunir con los bandidos para convencerlos que se volvieran buenas personas. Recordemos también que el señor Lleras utilizó a las reinas de belleza para que hablaran de una muchachita que tenía 18 años de edad, que no sabía ni dónde estaba parada, diciendo que ella iba a ir a reunirse con Chispas para convencerlo a que se entregara. O sea, estamos completamente sumidos en el engaño de los politiqueros con el tema de la paz, porque nunca han tenido programas concretos ni objetivos nacionales para resolver este tema. Adelante, mi coronel, con su comentario. Muy bien. Es menester traer a colación el mentado criminal conocido con el alias de Sangre Negra, quien entre otros delinquió libremente sin acoso de las autoridades en los departamentos de Caldas, Valle y el Tolima, quien fue muy activo en estas zonas montañosas, reconocido por su barbarie criminal como el secuestro, lesiones personales, extorsión, masacres, abuso de mujeres, reclutamiento de menores con incalificables dosis de sadismo. Su origen campesino de familia liberal y con el asesinato de unos primos, al parecer por conservadores, se dice que inició su andar criminal y sin ningún escrúpulo todo lo que él supiera que fuera conservador lo asesinaba. Este accionar criminal lo hizo empoderarse en la región y así fue reconocido y respetado. Y los hacendados lo empoderaron y su autoestima y ego le crecía día a día y quería así tener todo en sus manos y controlarlo todo y mostrar su agresividad la ganó ganando el poder. Su alias con el sujeto conocido como Alma Negra, otro criminal despiadado, reconocido en la región, en la historia criminal por hacer que los candidatos a este grupo bandolero le hicieran el corte de franela y además bebieran de la sangre derramada en el acto. Por consiguiente, es allí donde nace el mal alias de Sangre Negra. Por consiguiente, las autoridades cuando encontraban un cadáver lo identificaban al autor. Pero con la baja de Alma Negra, por tropas del Batallón Colombia, toma el mando y sigue su accionar delictivo hacia el norte del Tolima y llegando a San Juan de Río Seco, donde también asesinó a 8 personas. Se dedica entonces a recorrer grandes áreas en busca de conservadores, de hurtar y apoderarse de cuanta cosa estuviera a la mano y él se apropiaba de ello. Para entonces la suerte de este criminal ya estaba echada. Las autoridades militares y policía ante este acontecimiento inician operaciones contra este bandido y también se sabe
que posiblemente ante la recompensa ofrecida, el hermano posiblemente da la información de su ubicación y así da de baja con otros criminales como alias el sujeto mala suerte y alias cantinero. Por consiguientes acciones conjuntas de la fuerza pública, desmantelar una de las sangrientas bandas criminales conocidas en esta región. Mediante una excelente inteligencia, una excelente planeación y un desarrollo de la operación, se logra la baja y exterminio de esta cuadrilla criminal. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Sí, el hermano fue el que lo entregó y el hermano salió por los medios de comunicación diciendo que él cobraba la recompensa y que no se arrepentía de haberlo eliminado. Bueno, llegamos al final del ejercicio. Esta noche tendremos una actividad académica muy interesante, que es el análisis de la reunión Trump-Zelensky y los eventos posteriores de todo este enredo que tenía el mundo en vilo. A todos un feliz día, que Dios nos siga acompañando y nos vemos esta noche.